Esto es Riaño, la montaña de Riaño, el parque regional de la montaña de Riaño y Mampodre. Un territorio abrupto, escarpado, salvaje, que se extiende hasta más allá de los 2000 metros de altura en sus cumbres más altas. Las montañas y los profundos valles convierten a las más de 100.000 hectáreas de este espacio natural en un laberinto labrado por el hielo de los glaciares y el agua de los ríos que aquí escribieron su propia historia. Pero Riaño no es solo paisaje salpicado por decenas de pequeños lagos glaciares o atardeceres que los fotógrafos inmortalizan desde lo más alto de las cumbres recién desheladas. Riaño también son sus habitantes, y no solo quienes caminan por este lugar, sino también por quienes tienen aquí su reino. Muchos de ellos se muestran a la luz del día. Otros son como fantasmas que vagan entre las sombras, almas invisibles que se ocultan en lo profundo de los bosques o en los impenetrables valles, pero que durante unas pocas horas cada año bajan la guardia y protagonizan uno de los espectáculos más salvajes, primitivos y atronadores de toda la naturaleza. Digamos que lo tengo desde pequeñito metido ahí y siempre me ha encantado salir en otoño a escuchar la berrea y a ver la berrea del ciervo. Quizás sea uno de los espectáculos naturales más impresionantes de la naturaleza española. Cuando tú escuchas un venado, te da igual el resto, porque tú escuchas el venado y es como el aullido de un lobo, no es algo que tú sepas explicar, es algo que está en tu conciencia y que te produce sensaciones que no sabes explicar. Son apenas 10 días de cada 365 que tiene el año, apenas unas pocas horas de cada 24, cuando las rocas se sumen en el efímero juego de las luces y las sombras. En ese preciso momento sucede. Las almas del bosque resuenan en los valles. Es la berrea. Llegamos a Crémenes, una pequeña localidad a orillas del río Esla, puerta de entrada suroeste al Parque Regional de la Montaña de Riaño y Mampodre. Aquí Bernardo prepara meticulosamente su equipo. Su objetivo es patear la montaña, seguir el rastro y, con suerte, vencer al instinto de los animales e infiltrarse en uno de los rituales más privados de toda la naturaleza. La montaña de Riaño es un lugar idóneo para hacer observación. Tiene muy buena población de ciervo y luego hacer observación dentro de los bosques de la montaña de Riaño es un sitio idóneo y espectacular. Los clientes nos lo demandan y entonces nos piden siempre hacer cosas diferentes a lo que se hace habitual, sobre todo fuera de la observación. Y bueno, llevamos varios años haciendo ya las salidas de observación y fotografía de la berrea. Nuestra empresa está coordinada con los guardas de caza, entonces vamos a localizaciones donde no se caza, zonas tranquilas donde no se les molesta y donde podemos estar más o menos cerca de los animales. Hoy nadie pone en duda que el Parque Regional de la Montaña de Riaño y Mampodre y la Cordillera Cantábrica por extensión es un hábitat propicio para la supervivencia del ciervo. Pero pocas personas se hacen a la idea de que a principios del siglo XX se dio por extinguido y no fue hasta hace alrededor de 70 años cuando los cérvidos regresaron a estas montañas. Y generalmente en la Cordillera Cantábrica antiguamente no había venados. Sin embargo, cuando había una sociedad que se llamaba Sociedad Astur de Caza,
introdujo una serie de ejemplares en los cotos de caza de Asturias, en los cotos que había allí, y ellos han ido pasando para aquí. Eso hace que al ser un territorio nuevo, un territorio que estén colonizando, los venados sean mucho más grandes. Te pongo el ejemplo de un venado de aquí que era relativamente pequeño, sin embargo de cuerpo podría ganar perfectamente cualquier andaluz o extremeño, y uno aquí ya grande como el que también como hemos grabado ya no tiene comparación. Por eso los mayores venados se matan o aquí o en la Sierra de la Culebra, o en Asturias también se matan muy buenos venados. Es la genética y también el entorno. El entorno hace que, por ejemplo, en un lugar en el que no nieve, que no haya depredadores como puede ser el lobo, o que no haya circunstancias a caza selectiva, hace que los venados que no sean genéticamente duros y que no estén acostumbrados y se adapten al territorio en el que viven, que no sobrevivan, y solamente sobreviven los más fuertes. Absheit Crémenes es uno de los pioneros en la observación de fauna en Riaño. Entendieron antes que nadie que la montaña escondía secretos que merecían la pena ser descubiertos. Una extensa red de heights repartidos por el espacio natural permiten la espera y observación de las aves que sobrevuelan estos cielos, o de las manadas de lobos que siguen un día sí y otro también la misma ruta en busca de alimento. Pero el reto de hoy es diferente. Supone patear, rastrear, camuflarse en el entorno, y todo para acercarnos lo máximo posible a los esquivos ciervos y venados, capaces de sentirnos a cientos de metros de distancia y de moverse en un entorno para nosotros hostil. Tanto Jesús como yo llevamos muchos años aquí, conocemos muy bien la montaña de Riaño, los valles, y más o menos sabemos dónde puede haber un buen celo, dependiendo de la época en la que estamos en cada valle. Es un orgullo para nosotros poder llevar a gente a hacer observación o fotografía del celo del ciervo en la montaña de Riaño, que es un sitio donde hemos vivido siempre, donde lo conocemos y donde estamos muy orgullosos de poder hacer esta actividad. Absheit ofrece salidas de observación y fotografía en la época de celo, que es la berrea del ciervo, y nos vamos a la montaña de Riaño a intentar observarlos o a algunos puntos a hacer fotografía. Este es el resultado de alguna de las salidas que Bernardo o Jesús han guiado a lo largo y ancho de la montaña de Riaño y Mampodre. Mientras Bernardo termina de guardar todo el equipo en la mochila, las nubes cubren Riaño. Se avecina tarde pasada por agua. Es el momento de abandonar la comodidad de nuestro refugio en Crémenes y echarnos a la montaña. Cuando empieza la berrea es cuando caen las primeras lluvias de septiembre. Ahí hacia mediados de septiembre o así que aparecen las primeras lluvias, ahí es cuando se empiezan a activar los ciervos, con las primeras lluvias del otoño. La lluvia afecta a la berrea un montón. Si no llueve, casi no hay berrea. Y cuando llueve, hay muchísima berrea. Te ha sorprendido, ¿no? La lluvia los activa, siempre y cuando, digamos, haya temperatura, porque si baja mucho, que a veces ha pasado en octubre que baja mucho la temperatura y es más casi nieve que lluvia, ahí sí que se paraliza la berrea. Pero habiendo una temperatura como hay ahora de en torno a 10 grados, pues los activa un montón, la lluvia los activa un montón. La lluvia también es un plus, digamos, en la fotografía. Fotografiar un ciervo lloviendo
ahí mojado y con las gotas, y es también muy bonito. Dentro de un bosque, un hayedo de la montaña de Riaño, pues es una foto idílica. A pesar de que la tarde en Riaño se ha vestido con un cielo encapotado del que no deja de caer agua, la vida sigue su ritmo en la naturaleza. Lo que para el ser humano es inhóspito e incómodo, para animales mucho más pequeños y frágiles que nosotros, no es más que un día más de su vida. Una bisbita común con un insecto en el pico. Se lo acaba de comer. Y un poco más allá, una hembra de colirrojo tizón. ¿Los veis encima de la valla? Sí, a la derecha. Sí. Continuamos nuestra ruta siempre guiados por la experiencia y el instinto de Bernardo. Él es capaz de identificar e interpretar rápidamente los berridos que tímidamente empiezan a emerger de la espesura del monte. Aún sin ver, sabe lo que ahí dentro está sucediendo. La observación de la berrea exige de estrategia. Tan importante es saber dónde están los objetivos como el ser capaz de acercarse a ellos sin que perciban nuestra presencia. Para nosotros es un juego, para los animales, cuestión de supervivencia. Bajo una lluvia cada vez más intensa, Bernardo se encarama a una posición desde la que poder reconocer el terreno que nos rodea. El agua que cae y la bajada de la temperatura parece haber despertado a las almas del bosque, que protegidas bajo la espesura, empiezan a marcar su territorio ajenas a nuestra presencia. Están berrando ahí dentro de la mata esa de bosque y hay 2 o 3 machos. Yo creo que podemos caminar un poco por una senda que llega al límite del bosque, nos metemos ahí cerca de ellos que no se van a enterar y podemos grabar algo del sonido de la berrea. La principal es el viento, que no te puedan oler, que tengas el viento siempre de cara y ir por un sitio donde tú puedas acceder sin que ellos te vean. Entonces ahí a una distancia de 100 metros, 200 metros te puedes acercar sin problema. La ropa siempre una ropa oscura, nada llamativa y sobre todo que no meta ruido, porque la ropa que mete mucho ruido, tú cuando vas caminando, los venados tienen aquí como 2 antenas parabólicas que oyen todo. Caminamos 300 metros por la senda y nos metemos ahí en el borde del bosque de donde están ellos haciendo la berrea. Hay 2 o 3 machos con varias hembras y yo creo que podemos grabar muy bien el sonido. A mí me encanta la berrea, ya desde muy pequeño iba con mi padre a hacer observación de la berrea. Mi padre fue el guardamayor de la reserva de caza de Riaño muchos años y digamos que lo tengo desde pequeñito metido ahí y siempre me ha encantado salir en otoño a escuchar la berrea y a ver la berrea del ciervo. Mientras nos internamos en el bosque del que salían los berridos, el aire se convierte en un enemigo invisible. De pronto vira y hace que los ciervos y venados sepan que hay una potencial amenaza para ellos. Somos nosotros. Y aunque no nos ven, nos perciben. La naturaleza activa entonces sus mecanismos de defensa. Todo se sume en el silencio más absoluto. Puede que nos hayan ganado este asalto. Bernardo decide cambiar de estrategia. El tiempo corre en nuestra contra. Comienza a atardecer y la temperatura cada vez es más baja. Nosotros conocemos la montaña de Riaño muy bien. Llevamos, tanto Jesús como yo, viviendo toda la vida aquí en la montaña de Riaño. Entonces sabemos un poco por dónde se mueven los ciervos, por dónde se mueven los rebecos, los lobos y luego pues a base de mucho trabajo y de estar todo el día en el monte buscando indicios y con los prismáticos y el telescopio observando. Los sitios varían todos los años, sobre todo en las observaciones del lobo. Las manadas todos los años cambian sus territorios. Y los ciervos sí que es cierto que ciertos machos pueden usar la misma zona porque tienen ahí su núcleo de hembras y defienden tanto a las hembras como el territorio,
pero es a base de estar mucho tiempo en el bosque mirando. No tiene nada que ver usar las empresas o los guías locales con salir a hacer montaña en Riaño, no es lo mismo. Tenemos los sitios muy trabajados, sabemos dónde tenemos que ir y encima pues estamos coordinados con todos para poder hacer la actividad. La verdad que poder enseñar la berrea o los lobos o los osos o los rebecos en un sitio como la montaña de Riaño, que es donde algunos de nosotros hemos nacido, es un orgullo, para mí es un orgullo. Mientras nosotros seguimos con Bernardo tras la pista de los berridos, otro grupo, dirigido por Jesús, hace lo propio en uno de los valles más espectaculares que existen en el parque regional. Le acompaña Josécho, otra de esas personas que hoy tiene que hacer frente a la lluvia si quiere cruzar su mirada con los señores de estos montes. Mi objetivo en concreto es la fotografía, pero también disfrutar del paisaje, de la fauna, de la observación de fauna. Yo en concreto soy miembro de la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Asturias y es un destino bastante común entre los fotógrafos de naturaleza, la montaña de Riaño, por ese motivo. Es estar en este entorno natural. ¿Que llueve? Pues por supuesto que llueve. La lluvia es otro atractivo que tiene, no tendríamos este paisaje sin la lluvia. La berrea quizás sea uno de los espectáculos naturales más impresionantes de la naturaleza española. Los ciervos son unos animales que imponen, el resto del año es difícil verlos y en la berrea hay la posibilidad de verlos y fotografiarlos. Todo, desde el rececho a la especie, la espera, todo es impresionante en sí. Sobre todo cuando te encuentras un ciervo a escasos metros berrando, pues es un espectáculo que merece la pena observar. El Parque Regional de las Montañas de Riaño y Mampodre es uno de los mejores destinos que hay en la Cordillera Cantábrica para la observación de vida silvestre. Además, el contratar una empresa especializada, en el caso de la berrea o cualquier otra especie, es garantizar el éxito de la fotografía, de la observación o de cualquier otra actividad que hagas. Ellos, los guías especializados, en concreto la empresa que hemos contratado para esta ocasión, es una empresa muy especializada que tiene un conocimiento muy concreto, muy exhaustivo de toda la zona de las montañas de Riaño. Las actividades son accesibles para todo tipo de público, porque puede ser que tengamos gente que quiera caminar por la montaña y que camine muy bien, y también tenemos clientes que pues tienen dificultad en caminar y los llevamos con los todoterrenos a sitios muy accesibles donde las entidades locales nos apoyan. Hemos hecho un acuerdo con ellos y la guardería a través de la Reserva Regional de Caza también estamos coordinados y nos apoya, y digamos que por esa parte tenemos que agradecer tanto a la Junta de Castilla y León como a la Reserva de Caza que nos permitan hacer esto en la montaña de Riaño. Y también con mi compañero, claro, porque digamos que estamos ahora mismo con 2 salidas al mismo tiempo y entonces pues estamos continuamente hablando para estar coordinados y saber dónde está la máxima actividad o dónde están los animales más accesibles. Las sombras van ganando cada vez más terrenos. La luz del día se apaga. A pesar de ello, Bernardo no ceja en su empeño de que podamos encontrarnos con los ciervos y venados que habitan el Parque Regional de Riaño. Esos que buscan refugio en los bosques más recónditos del espacio natural. Y de pronto, cuando todo parece perdido, sucede. Alguien nos observa. Eso, yo creo que es joven. Sí, no, nos estaba viendo, pero estaba tranquilo porque no ha visto ningún movimiento alrededor del coche de bajarnos y bueno, estaba un poco camuflado, pues él estaba tranquilo. Tendrá su harén de hembras ahí un poco más arriba y estaba tranquilo. Tengo que mover el coche. Es un macho más bonito. Es un macho que tiene 14 puntas, lleva un trozo de una rama entre los cuernos, porque ahora se escuernan contra los espinos, contra las escobas, para marcar mi
Ahí con la lluvia, qué bonito está. Es un plus para la fotografía, esta lluvia que cae fina, sobre todo en las distancias cortas, que no molesta ni quita nitidez, pues es un plus en la foto. De una manera cinegéticamente, es un macho que tiene 14 puntas, que está bien formado, que no tiene ninguna deficiencia, tiene luchadera, contraluchadera central y la corona, que es la palma de arriba donde se juntan ahí 4 o 5 puntas. Entonces, bueno, cinegéticamente es un macho perfecto. ¿Lo tienes? Ah, sí, va para arriba, está un poco lejos ya. Ahora yo lo perdí. Ah, ya lo veo. Para algunas personas, la berrea es un espectáculo de la naturaleza, una experiencia que vivir. Para otros, es el momento perfecto para captar esas imágenes que no solamente se graben en la retina, sino también en el papel. Para los habitantes del parque regional, forma parte de su vida, de su identidad. También una señal que avisa de que la naturaleza aquí manda y de que el invierno está cerca. Todo tiene una enseñanza y nosotros hemos tenido muy buenos maestros, en mi caso pues mi padre o mi hermano, y digamos que a base de equivocarte también es como vas aprendiendo cómo tienes que trabajar las cosas. El celo del ciervo suele ser corto, suele ser 15 días, 20 días, ahí es cuando están en pleno apogeo, entonces tienes que aprovechar esos días para poder hacer observaciones o fotografía, porque sí que es un ciclo muy corto. La berrea es imprescindible a mediados de septiembre que haya un poco de lluvia para que active los ciervos. La mayoría de los años coincide el máximo esplendor de la berrea cuando llegan las lluvias otoñales y eso es lo que los activa. También hay otros componentes como puede ser la temperatura, que si hace mucho frío, que a veces a finales de la berrea pues ya empiezan las primeras nieves, pues ahí se paraliza y si están unos días las temperaturas muy bajas, pues también se para y luego vuelve otra vez a activarse un poco. Un placer, un auténtico placer. Esta es mi oficina, yo siempre lo digo, y no puedo estar más contento de tener este trabajo. Cae la noche sobre Riaño y es entonces cuando los habitantes del bosque se sienten seguros, entre las sombras, en los pastos que rodean los impenetrables bosques, allí donde son menos vulnerables. Mientras nos retiramos, algunos pequeños corzos emergen a las zonas abiertas. Los bosques de la carretera que nos conduce hasta Crémenes vuelven a bramar. Así acaba el día en la montaña de Riaño. Y así es como comienza. Cuando aún el sol no ha asomado entre las cumbres que acarician los 2000 metros de altura, comienza la caminata. Aún es de noche, pero el bosque comienza a despertar y nosotros debemos llegar a un punto de observación antes de que seamos completamente visibles. Lo primero, que sea una localización relativamente sencilla de llegar. Sencilla, siempre hay una caminata, pues como hemos hecho, media hora. No están en la carretera, hay que ir a por ellos. Entonces siempre hay una caminata y siempre pues intentamos, ya dependiendo si es observación o fotografía, si es fotografía se intenta acercarse un poco más e intentar rececharles y buscarles, y si es observación simplemente desde un punto elevado en el que controlemos diferentes arenes. En los diferentes arenes ya ves toda la berrea. También puede ser dentro del monte, lo que pasa es que en el monte hay que tener mucho más cuidado, hay que ver con qué gente vienes y todo. El cielo de la montaña de León empieza a teñirse de azul, primero añil, cada vez más blanquecino. Es el anuncio de que se aproxima un nuevo amanecer. En silencio, Jesús continúa avanzando por caminos y rutas que conoce de memoria. Cada poco tiempo para. Escucha atento a las posibles señales. Su instinto y experiencia son quienes le marcan el camino. En una de esas paradas, una silueta se dibuja en el horizonte.
puede que sea el mejor día de tu vida y puede que sea el peor. Puede que un día vengas y escuches uno berrar, o que haya mucho aire y estén resguardados y que no tengan muchas ganas, o que puede ser un día de estos perfectos, que es cuando cae un poco de orvallo, que la temperatura es baja, que ese día es el perfecto para ello. La clave del inicio de la berrea es cuando, al final del verano, cuando las temperaturas empiezan a bajar y comienza a llover. Entonces eso hace que los venados se activen. Y hay un momento que ellos necesitan esa temperatura, o sea, al amanecer, al atardecer y durante la noche, que es cuando más fresco está. Pero luego pasa que cuando las 2 semanas, 10 días esos que están en el apoteosis, berran durante todo el día. Simplemente porque ellos es por así decirlo, cuando más actividad tienen y les da igual el calor que haya. Pero siempre suele ser al amanecer y al atardecer, cuando más actividad hay, al principio. Arriba son vacas. No, arriba. Mira el corzo. Sí. El último es el que tiene cuerno. El último es el macho. No sé si le ves. Sí. Y allí, en lo más alto, la silueta de las astas se ha convertido en todo un clan que avanza montaña arriba, ajeno a nuestra presencia. A mí es que me engancha todo el mes ese, que desde el principio hasta el final, cada momento tiene una cosa. Por ejemplo, al principio a mí me gusta que los venados siempre están más preocupados de marcar el territorio, de pegarse contra las ramas, de estar en las escobas rompiéndolas. Luego al medio es más interesante en el sentido de que se activa muchísimo más, que los berridos son más constantes, son más graves, son mucho más territoriales. Y al final, pues lo mismo, que es que al final siempre te puede sorprender. Al final, muchas veces al final aparecen los venados más guapos que has visto. Yo muchas veces me han aparecido al final de la berrea. Bueno, para mí es un momento en el que es perfecto porque, ya digo, la temperatura no es muy alta, puedes andar por el monte, puedes madrugar y aunque no los veas, simplemente con escucharlos el monte es precioso, con ellos retumbando en el monte. Luego los ves y puedes aprovechar después el día y seguir. Pero es que es un espectáculo que ya sea o que te traiga alguien o si no tienes ni idea, simplemente y no eres muy dado a observar, simplemente con venir a escucharlos es que es un espectáculo. Jesús ha dado con la pista correcta. Estamos en zona de ciervos, en la época de la berrea. Aunque a simple vista no lo parezca, estamos rodeados por diferentes arenes que viven en estas tierras. En muchos lugares, la observación de la berrea consiste en una simple espera que sucedan las cosas. En Riaño va un paso más allá. Es una verdadera búsqueda. Toca despojarnos de toda racionalidad y sacar a relucir el instinto que llevó al ser humano hace casi 280.000 años a cazar. Sí, tratar de adelantarnos a los movimientos de los animales, a movernos sin ser vistos, a observar sin ser detectados. Arrastras, escondido entre los piornos, trata de localizar al harén del fondo del valle. El ser humano por genética y por eso es depredador, por naturaleza. Siempre hemos sido depredadores. Entonces, el intentar observar a un animal de cerca ya no es cazarlo, es ir a verle. Pero tú si te quieres acercar un poco ya tienes que hacer los mismos movimientos que harías antaño que cazándole. Entonces eso, aunque no lo hayas hecho nunca, despierta algo de ti. Cuando tú escuchas un venado, te da igual el resto, porque tú escuchas el venado y es como el aullido de un lobo, no es algo que tú sepas explicar, es algo que está en tu conciencia y que te produce sensaciones que no sabes explicar. Y a mí me encanta, y sobre todo cuando nos ha pasado, que hemos estado andando bastante, y nos hemos peleado y al final les hemos visto bien y hemos visto cómo han berrado, cómo se han lucido, y cuando ves tú ese espectáculo delante tuyo y parece que tú no estés allí, es que es
impresionante. Sobre la roca caliza un ciervo asciende hacia lo alto del cresterío, donde el sol ya alumbra. La hembra está arriba, te va a salir arriba. Fíjate, por dónde va la hembra va a pasar él. Si hay suerte, se dirigirá hacia el lugar donde están las hembras de su harén. Los venados intentan separar hembras de otros venados para tenerlas en un territorio que ellos controlen, un territorio relativamente pequeño, y en ese territorio poder aparearse con las hembras. Cuando ellos berran, cuando lanzan el berrido, es para dos cosas. La primera es para atraer a las hembras, que las hembras muchas veces se sienten atraídas por los venados que más berran, más grandes, que más se lucen, y también berran para espantar a los otros competidores. A ver si berra otra vez. Como si fuera un desfile, todos los animales buscan la zona más alta de la cresta. Hostia, si berra ahí, madre mía. Desde lo más alto, un gran venado vigila toda la escena. Y a la izquierda suya hay como 4 o 5 venadas. Sale un poco para allá, sale un poco para allá. ¿Las ves subir todas? Hay veces que igual hay dos venados, uno es más pequeño y otro es más grande, y el venado grande simplemente con berrar lo puede echar. Luego suceden las peleas, que es cuando dos venados compiten por un mismo territorio en el que hay hembras o compiten por el mismo grupo de hembras, semejantes en cuanto al berrido, entonces es cuando se enfrentan y cuando chocan. Pues durante la berrea se ven las hembras, que normalmente siempre van en grupos, y siempre van en grupos normalmente con la cría del año pasado. Ya puede ser un macho o una hembra. Luego hemos visto también venados que se llaman varetos, venados de primer año, que les sale una única vara, que esos no berran porque no tienen todavía la edad. Y es una cría del año pasado, y por ahí está subiendo un vareto, que es un venado macho del año pasado. Y luego hemos visto también venados de 3 años, 4 años, que esos ya empiezan a berrar, pero tampoco son competidores. Ya los venados de 6, 7, 8, y esos venados ya son los que completamente berran y compiten. El día avanza sin pausa y los venados comienzan a retirarse. La temperatura ha subido y es el momento de guarecerse, una vez más, en sus territorios. Como si fuera una señal, los rayos de sol hacen que todos los animales comiencen una lenta pero irremediable retirada hacia las zonas más protegidas. Esto también forma parte del ritual de la berrea. Cada harén tiene su propio lugar de retiro. Aquí es la montaña, la salvaje montaña, la que pone y marca los límites. Aquí en la montaña el terreno lo marca todo. Si hay un cortado de peñas por el medio o hay un salto muy grande, por mucho que dos venados se berren, nunca se van a enfrentar porque hay una separación natural entre ellos y las hembras no son tan numerosas como pueden ser en el sur. Entonces aquí cada venado puede tener un grupo de 4, 5, hasta 6 hembras. Lo que hace es que hay muchos machos que en diferentes zonas controlan, pues uno 4 hembras y otro 5 hembras, y como están separados por ese territorio, normalmente nunca llegan a enfrentarse. La luz del día hace que todos seamos vulnerables en la montaña de Riaño y Mampodre. Los ciervos y sus harenes son muchísimo más fáciles de localizar cuando campan por las zonas abiertas.
Pero también nosotros somos fácilmente localizables. Ese breve sonido es la señal que emiten las corzas cuando perciben una amenaza en el entorno. El macho rápidamente fija su mirada en nuestra posición, expectante, atento, dejando que su instinto valore su posición. Tras un duelo en la distancia, nuestro gran corzo, el último que hemos visto esta mañana, decide que es el momento de retirarse a un lugar más seguro en el fondo de alguno de los valles que rodean el pantano de Riaño. Las corzas siguen al macho y después de echar una última mirada atrás para controlar que todo está en orden, siguen su camino seguidas de los pequeños corzos que están aprendiendo lo que es el juego de la supervivencia. La montaña vuelve a sumirse en el más absoluto silencio. Es un atractivo muy grande, porque la gente busca eso, venados grandes, si quieres venir ahora vienes aquí, en entornos salvajes, en entornos muy diferentes, porque un día está en el monte, otro día está en una peña, otro día está en una pradera, entonces es siempre muy cambiante. Y luego para el resto, porque la gente con la excusa de venir a escuchar los venados o de ver los venados, conoce la zona, se puede interesar por otras zonas, hay muchos restaurantes que estos días cambian su gastronomía. Por ejemplo, en época de berrea pues se especializan igual algunos restaurantes en ciervo o en cocido, entonces esos días frescos que vienes pues te apetece comer algo caliente y es un día o un fin de semana que pasas aquí tranquilamente en la montaña. El Parque Regional de la Montaña de Riaño y Mampodre es una caja de sorpresas, un verdadero imán para todo aquel que busca una inmersión en la naturaleza más salvaje, más sorprendente, aquel que pretende iniciar un viaje en el que el tiempo se detiene. Aquí puedes congelar los últimos rayos de sol desde lo alto de una cumbre o acelerar el pulso sobre las aguas de bravos ríos. Puedes capturar esa milésima de segundo en la que un pájaro emerge de entre las aguas de una cascada o una bandada de buitres se da un festín. Pero quizá una de las cosas más especiales que puedes hacer en este pedazo de paraíso en la tierra es descubrir el lado más primitivo que tenemos, ese que nos convierte en seres naturales, que nos iguala a los otros habitantes de los bosques. En Riaño, durante apenas un par de semanas, la naturaleza nos llama a golpe de berrido, nos reclama para recordarnos algo que muchas veces olvidamos, que venimos de ella y somos parte de ella. La berrea es el momento en el año en el que los ciervos, los venados,
empiezan a reclamar a las hembras y empiezan a reclamar territorio para aparearse con ellas. Aquí en la montaña del León suele oscilar entre las 2 últimas semanas de septiembre y las 2 primeras de octubre, siendo las 2 semanas centrales las que quedan, los 15 días, 10 días, los de la plena actividad, porque antes siempre hay actividad, siempre berran, siempre hay carreras, pero la plena actividad siempre sucede ahí entre 15 días, 10 días, ahí es cuando es la apoteosis. Es un periodo alucinante. A mí que me encanta el monte, el hayedo empieza a coger las tonalidades del otoño, ya empiezan a haber un poco más de fresco y se anda muchísimo más, y luego indudablemente el canto que escuchas todas las mañanas y todos los atardeceres, que es impresionante. O sea, es un sonido que no tiene comparación.